Bien, vamos a dar inicio al primer módulo del curso virtual Potencial de los bosques en la salud. La clase número 1 corresponde al tema de ecosistemas y la interactividad entre los ecosistemas, haciendo énfasis en lo que concierne a los bosques tropicales y a los bosques templados. En realidad, un ecosistema se considera un conjunto de factores bióticos y abióticos interrelacionados en el tiempo y en el espacio, en el cual hay básicamente relaciones de transferencia de materia, energía e información entre ellos. Sin embargo, además hay un concepto importante que es el concepto de comunidades. El concepto de comunidades nos lleva a plantear de que hay poblaciones que viven en un determinado espacio y pueden corresponder a diferentes especies. Estas especies pueden ser que compartan el mismo territorio, en tal caso se llama especies simpátricas, o que estén en territorios separados, diferenciados, en el cual se llaman especies alopátricas. La delimitación de las comunidades en realidad es algo que se determina de manera muy arbitraria, ya que no existe en la naturaleza un límite establecido. Por ello, es que de acuerdo al enfoque de estudio se delimitará la respectiva comunidad. En cuanto a los ecosistemas, a nivel macro, a nivel muy general, se consideran tres ecosistemas, cuáles son los terrestres, en el cual, como su nombre lo dice, el soporte para la vida es básicamente la geósfera. Los ecosistemas acuáticos, en el cual el soporte para la vida es la biosfera, disculpen, la hidrosfera, y los ecosistemas organísmicos. Mucho hemos hablado y se ha hablado de ecosistemas terrestres, repetimos, en el cual el sustrato para la vida es la geósfera. Ecosistemas acuáticos, donde el sustrato para la vida es la hidrosfera. Sin embargo, poco se ha hablado y se menciona a los ecosistemas organísmicos, en los cuales el sustrato para la vida es otro ser vivo. Es decir, hay una interrelación, una interdependencia, y esto se ha demostrado durante la evolución y determina lo que consideramos una unión muy duradera entre diferentes especies que han coevolucionado, es decir, que han evolucionado juntas. Ejemplos, tenemos nuestro propio caso, el caso de los humanos. Nosotros no somos una especie que viva únicamente en el cuerpo que tenemos, sino que hay muchas especies que dependen de nuestro organismo, es decir, somos un ecosistema para esas especies. ¿Y cuáles son esas especies que viven asociadas a nuestro organismo? Por un lado tenemos los ácaros de la piel, que son comensales de los detritus de la piel muerta, por ejemplo. Tenemos también las bacterias lácticas que viven en la piel y que la determinan, y las son las que determinan el olor que tenemos muchas veces. Además, interiormente tenemos en la flora bucal un conjunto de organismos, microorganismos, bacterias principalmente. Tenemos la flora intestinal, inclusive podemos tener también parásitos. Entonces nuestro organismo es un ecosistema. Este ecosistema es denominado ecosistema organísmico. Cuando se estudian las comunidades, es importante hablar de otro término, el término de gremio. Pero gremio, en términos ecológicos, biológicos, se refiere a un grupo que cumple una misma función, es decir, como su nombre lo dice, especies que explotan un mismo recurso. El ejemplo más típico que lo tenemos en nuestra Amazonía y en los bosques tropicales son los árboles. Los árboles son un gremio, al igual que nosotros también somos un gremio, en el sentido que las especies que están asociadas a nuestro organismo o a un árbol en particular aprovechan, explotan, viven de ese mismo recurso. En tal caso, es muy importante porque hay una interdependencia que vamos a ver a continuación cuando hablemos de los ecosistemas interactivos y poco interactivos. Entonces, los gremios son conjuntos o grupos de especies que no tienen ninguna relación evolutiva necesariamente, pero que aprovechan, viven de un recurso común que es básico y que está asociado de alguna manera a su nicho ecológico, es decir, a la forma como aprovechan el recurso. Por lo tanto, a nivel de gremios se dan interacciones competitivas intensas entre los miembros de ese gremio.
En cuanto a los tipos de gremios funcionales o de grupos funcionales, vamos a ver nosotros que los gremios entonces son grupos de especies que desarrollan un papel parecido, similar. Por ejemplo, en el caso de los árboles hay muchas especies de hormigas que viven asociadas a las cortezas, al fuste de los árboles, aprovechando ese recurso. También en la hojarasca tenemos a los descomponedores, donde están principalmente los hongos, también hay bacterias, también hay nemátodos, también hay insectos que constituyen todos una macrofauna que se encargan de reciclar el material continuamente en los bosques. Por ello, muchos caracteres que se utilizan para agrupar a las especies en gremios son características que tienen que ver con el espacio, con la ubicación, con la forma o el tamaño o el volumen del sustrato al cual aprovechan, ¿no? Y así en general. Los caracteres funcionales son muy importantes porque de alguna manera nos dan a conocer cómo funciona la comunidad y qué especies están formando este ensamblaje. Resumiendo entonces, podemos señalar que un gremio ecológico se refiere a aquel grupo de especies que aprovecha un mismo recurso, ¿no?, de una manera similar, es decir, que tienen parecido nicho ecológico. En cuanto a la diversidad biológica forestal, ya tenemos, como indicamos al principio de la clase de hoy día, que hay bosques templados y bosques tropicales. Sin embargo, la pregunta era, ¿por qué hay mayor diversidad de especies en los bosques tropicales? Y particularmente en los bosques tropicales lluviosos o pluviales. Los bosques boreales son aquellos en los que predomina una especie maderera, por ejemplo el pino. Bosques templados mixtos con varias especies de frondosas. Hay bosques templados perennifolios con especies de coníferas. Hay bosques tropicales lluviosos, como el caso de nuestro bosque de la Amazonía de Madre de Dios, con una gran diversidad. Hay bosques tropicales caducifolios, con diversidad relativamente baja de especies. Y hay bosques tropicales secos, como son, por ejemplo, los bosques del norte del país, donde predomina el algarrobo, ¿no?, con pocas especies en rodales abiertos. La pregunta que uno se plantea es, ¿qué determina que haya más especies y sean, por lo tanto, mayores las interacciones entre estas especies en los bosques tropicales fluviales? Veremos a continuación a qué factores se debería. ¿Por qué hay tanta biodiversidad en los bosques tropicales? Hay diferencia, pero ojo, no en los bosques tropicales en forma estricta, sino en los bosques tropicales lluviosos, porque también hay que diferenciar de los bosques tropicales secos. En realidad, hay un trabajo que reporta que la interacción negativa entre las especies de plantas se conoce como dependencia de la densidad negativa coespecífica. Se cree que este patrón ecológico mantiene una mayor diversidad de especies. El autor Lamana y sus colaboradores probaron esta hipótesis comparando cómo la diversidad de las especies de árboles cambia con la intensidad de las interacciones bióticas locales, es decir, las interacciones entre especies, en latitudes tropicales y en templadas. Las interacciones bióticas, es decir, entre especies especializadas, locales más fuertes, parecen prevenir la erosión de la biodiversidad en los bosques tropicales, no solo al limitar las poblaciones de especies comunes, sino también a las poblaciones de especies raras, altamente estabilizadoras que tienden a mostrar una mayor dependencia de la densidad coespecífica en los trópicos. Por tanto, esto nos da a conocer pues que hay una tal interdependencia entre las especies, interacciones entre las mismas en los ecosistemas tropicales lluviosos, y que a la vez los convierte precisamente por esta interdependencia en ecosistemas muy frágiles. En este trabajo se señala que la teoría predice que hay una mayor biodiversidad en los trópicos, y esta teoría se mantiene mediante interacciones especializadas entre las plantas y sus enemigos naturales, que resultan en una dependencia de densidad negativa específica. En el estudio se utilizó más de 3.000 especies y casi 2.4 millones de árboles en 24 parcelas de evaluación permanente forestales en todo el mundo, donde se mostró que los patrones globales en la diversidad de especies de árboles no solo reflejan una dependencia de la densidad negativa coespecífica más fuerte en las latitudes tropicales con relación a las regiones templadas,
sino también que hay un cambio latitudinal, es decir, en relación a la línea ecuatorial, en relación con esta dependencia de la densidad negativa coespecífica y la abundancia de especies. Esta dependencia de la densidad negativa coespecífica se nota que fue más evidente para las especies raras en las latitudes tropicales frente a las templadas, lo que potencialmente causó la persistencia de un mayor número de especies raras en los trópicos. En este estudio se revela que hay diferencias fundamentales en la naturaleza de las interacciones bióticas a escala local, lo que contribuye al mantenimiento de la diversidad de especies en las comunidades templadas y tropicales, pero aclarando de que hay mayor diversidad precisamente por esta interdependencia en los bosques lluviosos tropicales. Y esto es importante para poderlo mencionar como una parte introductoria en el presente curso, porque precisamente el objetivo es poder reconocer, identificar estas interacciones interespecíficas y también, por qué no, las interespecíficas que hay en nuestros bosques, como una forma de poder entender el equilibrio, la interdependencia y a la vez el orden, la homeostasis global. Con esta presentación estamos dando la primera clase del curso de potencial de los bosques en la salud.